Buenos compañeros, ingenieros, vamos a hablar ahora nuestro tema que es índices y fragmentación. Bueno, comenzando, ¿qué es un índice? Índice es una base de datos. En una base de datos es una estructura de datos que mejora la velocidad de búsqueda. Al aumentar drásticamente la velocidad de acceso, se suelen usar sobre aquellos campos sobre los cuales vayan a ser utilizados frecuentemente. Bueno, los índices pueden ser creados usando uno o más columnas, preparando la base de datos tanto como para búsquedas rápidas al azar o para ordenaciones eficientes de registro. Como sabemos, una base o un índice se puede simular o se puede relacionar como un índice en un libro real, el cual nos muestra los elementos del mismo libro, pero de una forma ordenada, y de así podemos buscar de forma mucho más rápido el contenido. Un índice en sí ocupa un menor espacio que una vista. Por eso es mucho o es mejor crear índices para una búsqueda eficiente. Existen diferentes tipos de índices. Existen índices basados en funciones. Estos índices basados en funciones permiten basar el índice en el resultado de la búsqueda SQL. Existen también índices Bitman. Estos índices utilizan una fracción de espacio mucho menor. Los índices de Bitman son aconsejables en situaciones en que los diferentes valores se pueden tomar en columnas. Como por ejemplo podemos poner sexo, el estado civil, entre otros. Un Rodwit es una pseudocolumna que identifica de manera única a una fila o una tabla. Existe también el índice de clave reversa. Bueno, estos índices nos puede servir para en sí ordenar de manera ascendente o descendente una tabla. Los segmentos de índices. Los segmentos de índices son objetos diseñados para incrementar la velocidad de acceso a los datos o contenidos. Un segmento de índice contiene un valor de una o más columnas de una tabla. Además, un drawing o identificador de fila es utilizado por Oracle para acceder en forma directa a la tabla. La fragmentación consiste en dividir una tabla en fragmentos menores, esto quiere decir en partes más pequeñas. Las razones para fragmentar, entre ellas se encuentran una distribución más adecuada, la cantidad de accesos remotos disminuye e incrementa el nivel de concurrencia. Las ventajas de la fragmentación: mejora el rendimiento de las aplicaciones al trabajar con subconjuntos de las relaciones, da una respuesta eficiente a aplicaciones que trabajan con los mismos datos en diferentes nodos y permiten aumentar el número de ejecuciones concurrentes. Entre las desventajas se encuentra que las aplicaciones que trabajan con varios fragmentos disminuyen su eficiencia. Además, la integridad puede ser más costosa. Los grados de fragmentación: completitud, reconstrucción y disyunción. La completitud: se descompone R en varios fragmentos y esta se encuentra completa si y solamente si cada uno de los fragmentos de R se encuentra en algún subfragmento. La reconstrucción: se descompone una tabla en varios segmentos menores, pero debe tener una relación para así poder volver a formar el conjunto R, que es la tabla completa. Y la disyunción: se descompone en varios fragmentos y cada uno debe estar en otro fragmento totalmente desconocido de los demás. Los tipos de fragmentación: horizontal, vertical e híbrida. La fragmentación horizontal consiste en la partición de tuplas teniendo una relación global de subconjuntos. La fragmentación horizontal derivada
nos indica que consiste en dividir una relación partiendo de los predicados definidos. Esto quiere decir teniendo una tabla y dividirla varias veces, pero teniendo las relaciones para poder llegar al origen de donde fue dividido. La fragmentación vertical son relaciones más pequeñas de algunas aplicaciones del usuario, pero teniendo en cuenta aspectos relevantes de un fragmento. La fragmentación mixta es simplemente la combinación de la fragmentación vertical y la fragmentación horizontal, sin importar el orden en el que se lleve a cabo las mismas. Existen dos tipos de índices, son del tipo Unix y de tipo bitmap. Los de tipo Unix son generalmente utilizados para lo que son las claves primarias y por general son creados al momento en que se crea una tabla y son de esta manera. El otro tipo es de bitmap. Este tipo de índice es creado para los datos que no suelen cambiar en la base de datos y por lo general son los mismos. Así que este tipo de índice sí se crea después de que ya se crea la tabla. Para crear un índice se utiliza este comando. Primero vamos a crear un índice, así. Para poder revisar los índices creados, utilizamos este comando, en el cual se debe especificar el nombre de la tabla, de cual queremos revisar los índices creados. De manera visual podemos verificar aquí que se creó el índice, que se ejecutó al momento de la creación de la tabla. Ahora vamos a ver la creación de índices mediante código después de la creación de la tabla. Para eso vamos a crear otra tabla llamada conserjes. Para crear los índices por medio de código se utiliza este comando. En el cual se especifica el tipo de índice que queremos crear. Por ejemplo, en este caso le ponemos unique, el nombre del índice, el cual puede ser cualquier nombre. El nombre de la tabla en la cual queremos crear. El tipo de dato que queremos indexar. En este caso va a ser cédula. Aquí nos sale el mensaje de que el índice fue creado. Para lo cual vamos a verificar de manera visual.
como podemos ver, aquí nos aparece el índice que acabamos de crear. Nosotros ponemos en edición, podemos ver que el tipo de índice que se creó es normal, es decir, es del tipo de índice unique. Para crear un índice de tipo bitmap se utiliza el mismo comando, solo que en vez de unique se coloca bitmap. También se coloca un nombre, se define la tabla y como se les mencionó, se especifica campos que por lo general nunca van a cambiar y siempre van a ser los mismos. En este caso, por ejemplo, el campo que podemos usar es el de sexo, ya que este campo siempre va a mantenerse igual y nunca va a cambiarse. Nos aparece que el índice es creado. Si verificamos, nos aparecerá que el índice ya fue creado. Y si vemos en el tipo, nos va a aparecer que es del tipo bitmap. Para lo que son utilizados los índices en sí, son para agilizar las búsquedas, ya que se crea como algo similar a una vista, que tienen solamente guardados sus direcciones de los datos basados en el dato indexado. Esto nos ayuda a agilizar las búsquedas. Por ejemplo, para realizar un monitoreo de los índices creados, podemos usar este comando. En el cual, asimismo, debemos cambiar el nombre del índice. Debemos colocar el nombre del índice. Nos sale el mensaje y con este comando podemos verificar el monitoreo. Y de la misma manera hay que especificar la tabla en la cual estamos haciendo la búsqueda. En este caso no nos va a aparecer nada porque los datos no existen datos en la tabla. Pero una vez que existe un dato en la tabla, nos va a mostrar el mensaje de que tiene un monitoreo activo, de si fue utilizado en algún momento del código, y asimismo cuando nosotros desactivamos, tenemos que desactivar de esta manera, porque el monitoreo de índice solamente se utiliza para verificar que el índice que el índice fue creado correctamente y está funcionando. Por eso después de esta prueba hay que desactivar el monitoreo para no tener problemas de sobrecarga de datos. Esto es en sí para lo que son utilizados los índices. Aquí vamos a hacer un ejemplo sobre la fragmentación horizontal. Por eso nos creamos un usuario y ahora vamos a crearnos la tabla alumnos para poder hacer la fragmentación horizontal. Ya, y ahora procedemos a ingresar los datos. Ya, una vez insertados los datos, para proceder a verlos por medio de las particiones, hacemos un select a la partición, a una de las particiones que hemos creado, que es la partición grupo 1. Entonces, como la partición está en la primera partición es hecha por rangos y es valores menores a 6,
entonces nos daría 5 filas. Ahora para la partición 2 que creamos nos daría el otro grupo. Ahora para la fragmentación por medio de listas, vamos a crear una tabla que se va a llamar profesores. Ya, ahora vamos a insertar unos datos. Una vez que se insertaron, podemos hacer un select a la partición, y como la lista solo está dada por abogados y por ingenieros, entonces en la primera partición, en la partición A, nos va a dar solo las personas que son abogados. Y en la partición B nos van a dar los que son ingenieros. Esas son las particiones por listas. Ahora vamos a hacer las fragmentaciones mixtas. Para eso nos debemos nosotros crear table space. Para eso nos tenemos que ingresar al system. Ahora nos creamos las table space. Ahora para ver los table space creados, entonces hacemos un select y vemos como aquí ya se nos creó los table space. Vamos a hacer una fragmentación compuesta por rango y hash. Para eso vamos a proceder a crear una tabla estudiantes junto con las particiones por rango, que se va a hacer por el ID de la escuela, y las particiones por hash, que se va a dar por el campo sexo de la tabla. Una vez que la tabla está creada, vamos a proceder a ingresar los datos. Ya. Ahora para proceder a ver las particiones, vamos a hacer un select. Aquí nos va a salir por la partición rango, que es el ID de la escuela, que es menores a 2, entonces sería 1. La otra partición, y también nos va a dar acerca del sexo, que es femenino y masculino. Asimismo, para poder ver las otras particiones, y aquí están las otras particiones. Bien. Ahora para poder hacer las otras particiones compuestas, que es por medio de rango y lista, vamos a proceder a borrar la tabla. Y ahora procedemos a pegar la tabla. Ahora vamos a insertar los datos. Una vez que estén insertados los datos, podemos hacer un select a la partición y podemos ver la partición por rango y por lista.